Ya hemos dicho y documentado que parte de las tragedias más relevantes que ha generado la administración pública, ineficaz y criminal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido la inseguridad, y sobre eso hay mucha tela de dónde cortar. Simplemente ustedes como usuarios de la web pueden buscar y con eso encontrarán cifras estremecedoras. También hemos señalado que junto con ese flagelo, el de la corrupción, sí, ocurriendo en un gobierno que se ha declarado en contra de la corrupción y que desde distintas muletillas retóricas ha dicho que no es como los otros o como los anteriores. Este gobierno en realidad no lo ha sido, pero porque más bien se ha mostrado pródigo justamente en alentar ese flagelo en favor de la familia del presidente, de sus primos, de sus hermanos, en favor de sus hijos, en favor de sus amigos. Todo esto suma miles de millones de pesos. Podríamos decir, sin exagerar, que rondaría cerca de los 100,000 millones de pesos, nada más sumando dos cosas: los 17,000 millones de pesos que fueron saqueados de Segalmex, los más de 1,400 millones de pesos dilapidados, entregados, regalados a Carmen Lira, directora de La Jornada, más la serie de contratos que, a instancia de la red de influencias que comandan sus hijos, el gobierno federal ha dispensado a ese clan y a sus amigos, por supuesto, y los del presidente también, si hemos de hablar, por ejemplo, del hijo de Manuel Bartlett. Así es que no exageramos, las cifras están ahí. Y junto con esos dos flagelos, inseguridad y corrupción, se encuentra el de la salud, en todos los órdenes: en la falta de medicamentos, en la falta de capacidad instalada, en la falta de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un hombre que significó la impronta del desastre, de la ineficacia, el culmen de la propaganda contradicha por la realidad. Un hombre que llegó a tener mucha presencia pública, así lo ostenta en Wikipedia, ustedes lo pueden verificar. Adquirió relevancia en 2020 luego de manifestado el coronavirus y así dado forma a la pandemia más letal que haya habido en los últimos años en México y el mundo. Sí, reitero, una grandísima campaña en favor de su propia personalidad, la de un subsecretario que desdibujó al titular de la Secretaría de Salud para presentarse como eso, como un rockstar, y así incluso aspirar a más, a mucho más que una subsecretaría. Son personajes que vivieron su momento, que fueron usados como parte de esa propaganda y que después han sido relegados, que viven de los recuerdos en su presencia pública, pero que muchos de nosotros, por supuesto que lo tenemos dentro de nuestros recuerdos, como el Doctor Muerte. Y esa es justamente la semblanza que el día de hoy vamos a dedicar y que forma parte de el libro que espero en mes y medio esté ya impreso, terminado en 2 semanas. Esta sería la número 70 estampa hecha justamente para ajustar las 100 de las que formará parte este libro de cuentos, estampas biográficas, crónicas, fábulas y un poco más, aprovechando los recursos que tiene la literatura y el periodismo. Entonces, el día de hoy hablaremos de López-Gatell, el Doctor Muerte.
El escenario era fastuoso. Las luces brillaban y la multitud rugía. Hugo López-Gatell estaba listo con su banda de rock progresivo Cantera. Él tocaba la flauta junto con quienes más tarde formarían Santa Sabina y la Gusana Ciega. Corrían los primeros años 80 del siglo pasado. Casi 40 años después, a principios de 2020, López-Gatell volvió a pisar las tablas. Tenía la misma sonrisa y la misma soltura de la juventud. Y tenía algo más. Tenía el apoyo de un formidable productor de propaganda, por lo que no fue extraño que la multitud enloqueciera, gritara y aplaudiera. ¡Hugo! 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 Entonces, la estrella ajustó el micrófono, como hacen los artistas para contener la emoción, y comenzó a hablar con su voz rasposa. Su tono era el de un galeno catedrático. Amigos, no hay por qué preocuparse con la peor pandemia en la historia reciente de la humanidad. Aquí todo estará tranquilo. Vamos a vencer, proclamó a todos los vientos. La multitud estalló en aplausos y ovaciones. Los periodistas tomaban notas frenéticamente mientras las cámaras capturaban cada momento. El médico tenía respaldo popular y del presidente, quien afianzó la confianza diciéndole al pueblo que debía abrazarse, que no pasaba nada. El coronavirus ni siquiera es equivalente a la influenza, aseguró. Un mes después, mostró una estampa religiosa y en su rueda de prensa matutina le advirtió al COVID-19: «Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo». El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, fortalecería la confianza dando la receta de la abuela para que la gente tomara caldito de pollo. Por su parte, Hugo López-Gatell desestimaría el uso del cubrebocas. La pregunta era: ¿y qué podía salir mal? El rockstar estaba en el pináculo de la fama. Cada semana aparecía ante los medios dando datos y cifras que, aunque distaran de la realidad, las potenciaba el aparato de propaganda oficial. No importaba la falta de capacidad hospitalaria, los contagios crecientes y las elevadas tasas de mortalidad. Menos aún interesaba que la República de la Esperanza se situara entre los países que peor estaban manejando la pandemia. El show era lo importante, y buena parte de la audiencia digería cada palabra del doctor sin cuestionamiento alguno. Un día, un periodista cuestionó a López-Gatell sobre su gestión, pero la audiencia se volvió contra el comunicador, abucheándolo y silbándolo. ¡Fuera! ¡Fuera!, coreaban. El flautista sonrió y siguió hablando hasta asegurar que la fuerza del presidente es moral. No es una fuerza de contagio en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. Detrás del telón, la realidad era otra. Se registraban demasiados fallecimientos atípicos. Más de 700,000 personas habían fallecido por COVID-19 y eso le cayó como un aluvión a López-Gatell, quien comenzó a ser llamado como el Doctor Muerte. Más aún, cuando astuto el presidente poco a poco dejó de defenderlo hasta permitir que creciera la idea de que el rockstar era culpable de la tragedia. Y por ello, los familiares de las víctimas exigían justicia. Los números internacionales situaban a México como el peor de los países en haber manejado la pandemia. Nunca llegó esa justicia para los familiares de las víctimas, entre otras razones, porque tal cosa habría implicado al presidente mismo. Hugo López-Gatell tardó mucho en digerir esto, tanto como para creer que era posible aspirar al gobierno de la Ciudad de México. Por ello siguió subiéndose a la tarima sin comprender cómo es que no había público. Las luces estaban apagadas. Se había quedado aislado, convertido en un símbolo de la ineficacia y la corrupción del gobierno. La mejor noticia que ha recibido desde entonces es que no está en la cárcel, aunque ahí debería situarse. Ahí tienen ustedes esta estampa que espero les haya gustado. Dentro de algunos días estará
también en su portal www.etcetera.com.mx. Por eso los invitamos a que nos sigan, a que nos apoyen económicamente también a través de las herramientas que permite YouTube, o suscríbanse, y si no, también a través de la tarjeta que se encuentra aquí abajo de esta pantalla, Santander, a mi nombre. Porque esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.